Muy bien. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga mientras ofrendamos, mientras diezmamos. Gracias, Johnny. Muy bien. Tuvimos un primer culto bastante asistido por el tema de la lluvia, ¿no? Pero igualmente acá están, firmes. Una bendición. Aún en colectivo vienen los hermanos. Nos faltó solo la hermana Carmen y la hermana Elia, ¿no es cierto? Que siempre vienen seguramente mañana. Muy bien, vamos a hablar de las fuerzas sobrenaturales. No de las fuerzas de la naturaleza, ni las fuerzas sobrenaturales ocultas, sino las fuerzas sobrenaturales que vienen de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Hemos estado leyendo y hemos estado estudiando durante esta semana, de que David buscó fuerzas en su Dios. Vimos la semana pasada que tristemente tuvo una mala noticia, una noticia catastrófica. Yo no sé cuántos leen diarios, cuántos leen noticieros, pero últimamente las noticias son todas catastróficas, son todas malas, son todas que derrumban cualquier tipo de esperanza. Depende qué noticiero ve, uno es más amarillista, más dramático, más catastrófico. Y la gente se está sumergiendo en una angustia, en una tristeza, en una depresión. El consumo de alcohol ha subido, el consumo de drogas ha subido, el consumo de fármacos ha subido, las estadísticas de suicidio han subido, las estadísticas de depresión se han incrementado altísimamente, la soledad, la tristeza, la verdad que todo esto está trayendo verdaderamente emociones y sentimientos que son totalmente negativos. La gente no puede divertirse, no puede ver a sus seres queridos, no puedes tener un abrazo con lo afectuosos que somos los argentinos, pero aparte cualquier persona necesita un contacto físico, encontrarnos con amigos. No hemos podido organizar nuestras vacaciones, se ha dado cuenta que no, que me piden esto, nos hemos quedado, que las vacaciones son tan importantes, y todo está totalmente angustiado, oprimido. Y esta es la noticia que también David recibió, que se llevaron, secuestraron o mataron a su esposa, a sus hijos, a los hijos de sus amigos, sus sobrinos, sus cuñados, sus cuñadas, todos estaban en un gran llanto. Dice la Biblia en estos pasajes anteriores, que ya lo prediqué el fin de semana, que estaban cansados de llorar, no tuvieron más fuerzas ni siquiera para llorar. Y aparte de esto, dice este pasaje, y David se angustió grandemente, se angustió mucho porque el pueblo hablaba también de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Todos estaban angustiados, todos buscaban un culpable, algunos lloraban, otros se pusieron violentos, otros querían apedrearlo a David. David se angustió, era verdaderamente una catástrofe. Era una situación donde nadie se levantaba a decir, pero vamos a ir adelante. No había un Caleb, no había un Josué, no había un hombre de Dios que pudiese animar a esos hombres que en cierto modo años atrás eran también despreciados, era gente deprimida, angustiada. Habíamos estudiado en la Biblia qué significaba eso. Ahora han caído nuevamente en el gran problema de una mala noticia, la mala noticia que pone en shock a cualquier persona, que las hace llorar, que las hace angustiar. No manejamos muchas veces las malas noticias, no manejamos físicamente, es casi imposible poder tener control sobre todo. Todos reaccionamos de maneras diferentes y aún David reaccionó de una manera que nunca había reaccionado, porque dice que él también lloró hasta sin quedarse fuerzas y que ahora estaba angustiado grandemente porque el pueblo quería apedrearlo. Pero un hombre reaccionó. Un hombre tuvo ese minuto, ese segundo para decir alto, tenemos a Dios de nuestra parte. Tengo un Dios que murió por mí en la cruz, tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que me ayudó a matar a Goliat, tengo a alguien yo a quien recurrir. Aunque no tenga mis esposas, aunque no tenga mis hijos, aunque no tenga mis valientes que me acompañan, aunque todos se han vuelto contra mí, lleno de deudas, lleno de problemas, sin ejército, desanimado, él alzó sus ojos al cielo, de donde venía su socorro, porque su socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Solo Él puede darnos las fuerzas para levantarnos
de la situación más dramática, más patética, más triste que el ser humano pueda vivir. Finalmente David reaccionó y alzó sus ojos a los montes. Tantas veces lo escribió en los Salmos. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi pastor, tú eres todo lo que yo necesito. Pero por algunas horas o algunos días, él estuvo choqueado porque pensó lo peor. Pensó que todo estaba perdido y entonces le quedó solo algo por hacer. Y como dice este pasaje, se fortaleció él solo en Dios, su Dios. Él solo tomó la iniciativa. Nadie lo vino a buscar, nadie lo llamó. Y esto es algo que vamos a tener que aprender, de que vos solo sos el responsable de levantarte de la aflicción, del pozo de la desesperación, de la angustia, de la ansiedad. Vos sola podés levantarte, nadie te puede levantar. Hemos tratado de que otros nos ayuden. Hemos tratado, aún confiando en profesionales, confiando en medicamentos, confiando en lo económico, confiando en un descanso y pensando que eso nos iba a hacer bien, pero hemos descubierto que seguimos en un estado de tristeza, de angustia, de soledad y desesperación. Por eso David, él dice que buscó fortalecerse. La iniciativa es tuya, la iniciativa es mía, de querer salir, de querer cambiar, de querer mejorar. ¿Fortaleza para qué? Vimos en el primer culto. Fortalezas, hermanos, David no sabía, porque estaba tan débil que ni siquiera sabía si necesitaba fuerzas para pegarle a alguien, si necesitaba fuerzas para animar a su ejército, si necesitaba fuerzas para pensar mejor. Él simplemente se volcó a los pies, no sabemos si en la montaña, si debajo de un árbol, si en alguna tienda. Lo que sabemos es que él fue al Señor a buscarlo para buscar esa fortaleza. Dice este pasaje que la palabra fortalecer en hebreo significa aferrarse a algo. Cuando la corriente te arrastra, una piedra, un tronco, puede ser la salvación, algo que esté más firme que nosotros. ¿Y quién es nuestra roca firme? Es el Señor Jesús. Él permanece para siempre, Él no cambia, Él es nuestro refugio. Sobre Él edificamos nuestra vida, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es nuestra fe, el autor y el consumador. Él es el que nunca falla, Él es el que no te abandona. Él es el que conoce tu levantarte, tu acostarte. Él conoce tus debilidades y tu fortaleza. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe lo que necesitas, Él sabe cómo funcionás. No esperes en nadie, solamente podemos esperar, dice este pasaje, en su Dios, en mi Dios, en tu Dios. Él es tuyo. Él es mío, Él es para nosotros, es lo único en lo que nos podemos aferrar, hermanos, porque nada nos podrá arrastrar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Vimos en el primer culto, lo animo a que lo mire, las tres cosas de cómo se fortaleció David. Se fortaleció en el amor de Dios. También vimos, en segundo lugar, él se fortaleció en las promesas y en el llamado que Dios le dio. Y tercero, él se fortaleció en las promesas y en las obras que Dios había hecho en el pasado. Como Dios lo había ayudado, lo iba a ayudar porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Pero, ¿para qué Él pidió fortaleza? ¿Para qué nosotros necesitamos pedirle fortaleza a Dios? Sabe que muchas veces no sabemos que necesitamos fuerzas. Adjudicamos nuestros problemas a las cosas naturales. Y no entendemos que nosotros necesitamos fortalezas. Fortalezas para combatir contra cosas que no conocemos ni entendemos. Donde buscamos siempre nuestra fuerza humana, donde buscamos nuestra experiencia, donde buscamos nuestro conocimiento. Pero David, para buscar fortaleza, fue quebrado, fue vaciado. Se quedó sin nada. Se quedó sin familia, sin ejército, se quedó sin bienes, se quedó sin fuerza, se quedó sin nada. Es recién allí, cuando Dios te quiebra, que verdaderamente estás preparado para ser fortalecido y fortalecida. Porque cuando sos débil, sos fuerte, dice la Biblia. Porque es allí donde reconoces que con tus fuerzas no pudiste, que con tu vida, tu manera de pensar no pudiste. Dios no nos quiere llevar a esos límites, pero David fue necesario llevarlo a esos límites.
Él estaba dando pasos y tropiezos, uno bien y otro mal, y Dios lo quería preparar para ser un gran rey. Se había ido a pelear a favor de los filisteos, y Dios lo manda de vuelta, y esto es un sacudón para él, porque quedó en la nada. Por algunas horas, él quedó en la nada. Basta solamente con pensar, ¿qué pasaría si nos quedamos sin nada? ¿Qué pasaría si no tenemos más a nadie? ¿Qué pasaría, como me dijo una señora en el día de ayer, que fue al médico y el médico le declaró lo que jamás en su vida había querido escuchar, una enfermedad terminal? Y me dijo: pastor, gracias, porque escuché el mensaje que usted mandó en la radio y sé que Dios está conmigo. No sé cómo, pero Dios algo va a hacer. Yo ajeno a esa realidad, pero poder pensar, hermanos, que muchas veces no pedimos fortaleza al Señor, que muchas veces no le pedimos ayuda para mejorar y cambiar, que muchas veces no le pedimos al Señor la habilidad y la capacidad que solo Él puede darnos. Vivimos rodeados de superhéroes, vivimos rodeados de películas, de videos, de cómics, vivimos rodeados de jueguitos de PlayStation, donde siempre hay alguien que tiene poderes sobrenaturales, poderes extraordinarios. Famoso el Hombre Araña, famoso Superman, famoso Hulk, Thor, todos tienen los poderes que nosotros querríamos tener y soñamos. Y los chicos se embelezan ya de, me picó un mosquito, che, está lleno de mosquitos, guarda, ¿eh? Están dando vueltas, vamos a prender unos espirales, tiene off, hay off por ahí, ¿eh? Vamos a apurar entonces, prendamos el ventilador para que vuele un poquito, prende. Y todos estos superhéroes, desde nuestro antiguo Popeye, ¿quién se acuerda de Popeye? Popeye el marino, que con espinaca tenía poderes sobrenaturales. Después vinieron los más sofisticados, ¿no? Vino Superman, vino Spider-Man, vinieron tantos otros que siempre tienen algo que el ser humano normal no tiene. Y sabe que nosotros también somos superhéroes con poderes sobrenaturales, con un Dios que puede darnos fuerzas en medio de la debilidad, con un Dios que puede fortalecernos para hacer lo que no podemos hacer, lo que nadie puede hacer. David, en medio de 600 hombres, decidió, en vez de seguir llorando, en vez de seguir peleando, echándose culpas, en vez de dejarse apedrear, inmolarse, decir mátenme, hacerse la víctima, él dice que se fortaleció y fue a buscar las fuerzas que solamente Dios da. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu economía, en tu familia, en tu salud, en las áreas que vos estás viviendo, pero quizá hay malas noticias, quizá hay abandono, quizá hay cansancio, agotamiento. Solamente vos podés levantarte y decís, me voy a fortalecer en Jehová mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjense, esta expresión es la misma que se les describe a David. Se fortaleció, fortalecete, vos tenés que fortalecerte. Deja de llorar, deja de dar lástima, deja de esperar que las cosas cambien. No sé si van a cambiar, no sé si va a mejorar, pero Dios te va a dar la fortaleza cuando vos vengas a buscarlas de Él. Y entonces la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder que tiene su fuerza. La fuerza de Dios tiene poder. El poder es sobrenatural. El poder es algo que no es humano. Esa fuerza que Dios te da, esa energía, esa cosa con la cual vos te vas a aferrar, dice que tiene poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder que te da la fuerza. Cuando Dios te dé esa fuerza, vos vas a tener poder, vas a tener dinamita, te vas a levantar, vas a hacer guerra y vas a vencer. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos poder para enfrentar las acechanzas del diablo. Ignorarlo no es bíblico. Exagerar el poder que Él tiene sobre nosotros tampoco, pero no podemos negar que hay acechos, hay trampas, hay engaños,
Hay maneras en las cuales Satanás quiere afectar tu vida. Ante eso necesitamos fortalecernos. Hermano, vos pensás que las cosas que te están pasando pueden ser humanas, pueden ser, no sé, psicológicas, pueden ser físicas, pueden ser la crisis del país, pueden ser las personas, pero no podemos ignorar que Dios nos está advirtiendo que debemos fortalecernos para resistir las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo no las podemos resistir con nuestras fuerzas. Si vos pensás que podés resistirlas, ningún ser humano puede resistir y ganarle al diablo. Solo aquellos que se fortalecen en el poder de su fuerza, que es el poder del Espíritu Santo. Satanás nos ha tenido vapuleando para todos lados sin Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, debemos pedirle fuerza a Cristo, porque hay debilidades, porque hay momentos de flaqueza, hay momentos de apagamiento espiritual, de distracción, donde el enemigo puede obrar. Debemos fortalecernos como se fortaleció David, pero contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y aclara el apóstol, aclara el escritor de esta carta, de que no ignores que tu lucha no es solamente con este mundo. Hay luchas espirituales, donde Satanás hasta se disfraza de ángel de luz. Ni te das cuenta que son ataques del diablo, ni te das cuenta que hay opresiones, ni te das cuenta que el enemigo está atacando tu vida. Pastor, pero yo soy cristiano. Jesús fue atacado por el diablo, fue tentado por el diablo. ¿Cuánto más nosotros podemos ser atacados, podemos ser tentados, podemos ser llevados a tomar decisiones equivocadas, como cuando Pedro lo tentó a Jesús y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás? Por eso tenemos que ser conscientes que necesitas fortalecerte todos los días ante las acechanzas del diablo. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Obvio que no tengo que andar corriendo buscando al diablo, pero sí tengo que estar atento ante las acechanzas del diablo. Y no solo ante las acechanzas del diablo, sino ser sobrios y velando. Velar significa estar en pie en medio de la noche, en medio de horarios y situaciones que uno normalmente se descuida. Para eso necesitamos fortaleza, necesitamos discernimiento, necesitamos estar con todas las pilas, necesitamos estar atentos donde el enemigo te va a empujar, te va a impulsar, te va a hacer decir cosas que no tenés que decir, hacer cosas que no tenés que hacer, o no hacer cosas que tenés que hacer también. Porque el diablo es excelente, excelente para frenarte y excelente para empujarte. Santiago 4:7, resistid al diablo. Y para resistirlo necesitamos la fuerza de Dios. ¿Cuántos quieren la fortaleza de Dios para resistir las fuerzas del diablo? Hay muchas maneras en las cuales el diablo va a obrar. Y vas a tener que estar fuerte para tener fuerzas, discernimiento. El diablo no viene para venderte veneno, para venderte droga. Viene muy astutamente, como vino a Jesús, ofreciéndole cosas, haciéndoselas ver como que era de parte de Dios, como cuando a Eva le vendió la fruta, le dijo: no, vas a ver que Dios, y le interpretó la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos fortaleza y el poder que nos da su fuerza. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Vos das gracias a Dios las veces que te fortaleció? ¿Sos consciente las veces que te dio fuerzas? Yo creo que todas las mañanas Dios nos da fuerzas para levantarnos, ¿sí o no? El mundo no pinta lindo. No se está ganando mucha plata, no es que nos levantamos para ir a la playa, a disfrutar. Vamos a trabajar, a luchar, a exponernos a un virus, a arriesgarnos. Todos los días Dios nos da fuerza. Yo no sé usted cómo vivía sin Cristo, pero a mí me costaba levantarme. Era una persona muy triste, un joven muy triste. Me costaba ver la vida con esperanza. Ya había perdido muchas cosas de jóvenes, así que pensaba que la vida me iba a dar y me iba a quitar, y que iba a volver a vivir los sufrimientos de las pérdidas que había tenido. Así que ya tenía,
ciertos síntomas de depresión y me costaba acostarme, cerrar los ojos y me costaba levantarme. Cada día debemos darle gracias a Dios porque nos fortaleció. Ahora que estamos en Cristo, sabemos cómo Él día a día nos fortalece, hermanos. Nos fortalece para seguir adelante, nos fortalece para superar las pruebas. Ahora es como que Él nos lleva y nos empuja. Cada vez que recibimos fuerzas, Él nos lleva en sus brazos. Pero si estamos débiles, Él no nos puede levantar. Porque es claro que la Biblia dice, fortaleceos en el Señor. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vas a necesitar fortaleza para hacer la obra de Dios. Eso es lo que dice Pablo, me fortaleció y me tuvo por fiel todo ese tiempo para ponerme en la obra. Él dice, yo solo no podía, Él me dio las fuerzas. Ninguno de nosotros está capacitado para el ministerio, para servir a Dios, para evangelizar, para orar, ni para pintar la iglesia. Nuestra mente, nuestro corazón apunta para otros lados. Es la fuerza de Dios que nos moviliza cada día a tener fuego, a tener pasión, a tener hambre, a tener amor, a tener paciencia, a tener consagración, a cargar la cruz, a tener gozo, a santificarnos, a perfeccionarnos, a resistir las pruebas del ministerio, las traiciones del ministerio, la competencia que hay en el ministerio, los fracasos que hay en el ministerio, la soledad que muchas veces hay en el ministerio, el tener que dejar los amigos, tener que dejar una fiesta, un cumpleaños para dedicarte al ministerio, para sufrir apedreamientos, cárceles, naufragio, persecución, desprecios, hambre y todo lo que el apóstol Pablo sufrió, dice, al que me fortaleció. Necesitamos la fuerza para hacer la obra de Dios. Jamás digas no puedo, jamás digas yo solo puedo, jamás digas yo lo voy a hacer, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad sobrenatural para hacer algo para Dios. Es Él que nos da el poder del Espíritu Santo, pero una vez que estás y una vez que cargaste la cruz, va a haber momentos cuando no puedas más. Ni el mismo Jesús pudo llevar la cruz al Calvario, ¿sabían? Tuvo que venir uno que el último tramo lo cargó. No recuerdo cómo se llama, si José, Simón. José era el dueño de la tumba, José de Arimatea. Y muchas veces, hermanos, vamos a necesitar la fortaleza que solamente Dios nos va a dar para seguir adelante, para no enojarnos, para reorganizar, para repartir, para ver más allá de la situación, para pasar hambre, para pasar cansancio, para venir a estar solo muchas veces haciendo la obra de Dios, para animarte a hacer cosas que jamás hiciste, pero hay que hacerlas porque Dios te llama. Al que me fortaleció, doy gracias, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esto lo escribe el apóstol Pablo hablando de su pasado. Dice, si no hubiera sido por la fuerza que Él me dio, yo no lo hubiera logrado. ¿Cuántos quieren la fuerza del Señor para hacer la obra de Dios? La que sea. Yo cuando era nuevo, convertido, estaba tan enamorado de Jesús, estaba tan apasionado, iba a todos los cultos, no veía la hora que me den algo para hacer. Creo que era el lugar más maravilloso donde yo podía ir en la semana, después del trabajo, después de la escuela, después de mi casa, era estar en la iglesia, poder estar más horas, poder estar cuando no funcionaba, poder hacer algo. Tenía 18 años, 19 años, pero quería servir al Señor. Y yo sabía que era la fuerza de Dios que me daba, porque Él tenía un propósito en mi vida y estaba poniendo ese poder que te da la fuerza de Dios. No, y algunos me miraban y me decían, pero vos trabajás y ¿qué más? Y estudio a la noche y después vengo a la iglesia. Y a veces cuando termino antes del colegio me voy a la iglesia y fin de semana, viernes, sábado y domingo en la iglesia. ¿No? Y me miraban como diciendo, pero era la fuerza de Dios para el ministerio que Él me daba. Y yo lo disfrutaba
y me metía ahí y limpiaba y abría los evangelismos, salíamos, todas las actividades que podía, soltero, sin compromiso. Obvio, dejé el fútbol, dejé el gimnasio, dejé los amigos mundanos, dejé la televisión, pero encontré verdaderamente el motivo de mi vida. Pero solamente Dios puede mantenerte en el tiempo, porque después vienen los problemas, viene el cansancio, después viene la prueba, ya no tenía para el colectivo, ¿y cómo hago? Me voy caminando, y me iba caminando. Estaba en Virreyes, la iglesia, yo vivía en Olivos, y a veces terminaban los cultos de jóvenes, abríamos un café de Jesús, donde salíamos ahí por Virreyes a invitar gente. Bueno, quizás el hermano Alejandro conoce esa zona, Avellaneda, la estación. Estaba la banda peligrosa de pistoleros, los toritos, los pitufos, asesinos, criminales. Bueno, nosotros los íbamos a buscar ahí a las villas. Y abría el café de Jesús, me dejaron como encargado porque yo era el único ingenuo que se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana. Así que a las 11 después del culto poníamos sillas, mesas, café, galletitas. Yo preparaba, armé un grupo de colaboradores y salíamos a las calles y traíamos los bandidos a tomar café gratis. Y poníamos uno a cantar y poníamos música y le predicamos y le evangelizamos. Durante año y medio yo me encargué de eso, nuevito, jovencito. Cerramos a las 3 de la mañana, no había más colectivo. Caminando, feliz. Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Maipú, Juan B. Justo, para adentro, 14 cuadras. Antes venía del boliche a esa hora, hermano. Pero ahora tenía el poder de Dios con gozo y con alegría de haber podido sembrar la palabra. Mucha gente se entregó al Señor. Aún muchos me encuentro que me dicen, usted me predicó y cantaba esa canción, yo ni me acuerdo. Pero el poder que Dios nos da, hermanos, para hacer la obra de Dios, es un privilegio del cual vos tenés que pedirle. Si no, no arrancás más, si no te quedás sentadito, sentadita ahí, te absorbe el afán de este mundo, las solicitudes de la vida, los compromisos, y no das nada a Dios. Si se te pasa la vida, llegás al cielo y Dios te dice, ¿qué hiciste para mí? Trabajé, bueno, listo, ahí está el charranchito ese. Porque no acumulaste nada en los cielos. Pero no podía, me pediste fortaleza, me pediste sabiduría, me pediste poder. Yo cada vez trabajaba menos y ganaba más. ¿Es factible eso? Y Dios me daba más tiempo y me daba más fuerzas. Y cuando no dormía, parecía que estaba hecho, hermano, Superman, Iron Man. Estudiaba mejor, trabajaba mejor, pero cuando no dormía, por hacer la obra de Cristo. Porque Dios te da fuerzas, dice, como de búfalo. Ah, sí se nota, pastor. No, antes era flaco también y me daba fuerza como búfalo. Pesaba 70 kilos. Porque es la fortaleza que Dios te da para el servicio. Es el gozo que Dios te da para el servicio. Es el gozo que Dios te da para dar, para ofrendar, para orar, para trabajar, para venir. Y hay muchos hermanos debilitados que no tienen ni la fuerza para vestirse y venir a la iglesia. Que no tienen la fuerza ni para dar una ofrenda. Que no tienen la fuerza ni para venir a un ensayo. Que no tienen la fuerza, ¿por qué? Y no me da el tiempo. ¿Le pediste la fortaleza a Dios? Es un poder y una fuerza que Dios te la da para el ministerio. Te da fuerza para enfrentar las fuerzas del diablo. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La clave es soportar. ¿Cómo se hace para soportar? Teniendo fuerzas en Dios. La tercera fortaleza que Dios te da es para vencer las tentaciones, para vencer los pecados, para vencer la debilidad de la carne, para vencer el carácter podrido, para vencer el ocio, para vencer la falta de oración, la falta de estudio, la falta de lectura. Son fuerzas que Dios te da para soportar tentaciones que no te permiten desarrollarse no en tu ministerio, sino en tu vida personal como creyente. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad con Dios y es entregarle esta vida
crecida a la altura y a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. El día que el Señor te venga a buscar es el día que el Señor te pedirá qué hiciste con tu vida. Porque antes de hacer debemos ser. A Dios no le interesa tanto lo que hacemos para Dios como lo que somos para Dios. Una cosa no quita la otra. Hermano, ¿no te congregás hace 10 años? No, que estoy siendo para Dios. En casa yo oro, leo la Biblia, estoy creciendo. Si creces, si no das, no creces. Si creces y no servís, no creces. El cristiano que no sirve, no sirve. Pero sí tenés la responsabilidad de estar ocupado, empeñado en tu santificación, en tu crecimiento, en ser mejor que el año pasado, ser mejor que el mes pasado, ser mejor que la semana pasada. Hagamos la tarea. Saquen una hoja. Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. Se le puso la piel de gallina a más de uno, ¿no? Agarró la náusea. Ni se mosqueó el Nacho. Tendrá buena nota en el cole. Haga una lista de todas las cosas que usted tiene que mejorar en su vida personal. Deme otra hoja, pastor. Una no me alcanza. Hoja oficio. 3 para cada uno. Y para mí también. Necesitamos, hermanos, vencer tantas debilidades que no son pecados, digamos, famosos. No son pecados que todos ven. No son pecados que se huelen, que se escuchan, que se sienten. Son pecados del corazón, son pecados de la mente, son pecados de la lengua, pero son pecados. Y no le hemos podido al Señor fortaleza para vencer esos pecados. Y son tan graves como los otros. Porque los otros, quizá gracias a Dios, nunca los tuviste. La droga, el alcohol, la violencia, el afano, el dealer, la prostitución, todos los que se ven no los tuviste. Pero ¿y todos los demás que seguís teniendo, que nadie los ve? Están escondiditos por acá en casa, en la habitación, en la oficina. Y Dios nos da la fuerza para resistir y para soportar, ayudándonos a darnos fuerza para buscar la salida, para tener la fuerza que tuvo José para salir corriendo de la tentación, la que tuvo Jesús para escapar de la tentación. Esa es una fortaleza que solamente te la va a dar Dios. Porque el pecado activo lo sabemos, pero el pecado pasivo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice Santiago. ¿Entiende? Yo no hice nada, es pecado porque no hiciste nada. Pero yo no dije nada, muchas veces es pecado por no decir nada. Yo no hice nada, muchas veces eso es más pecado que hacer algo y equivocarte. Necesitamos el poder. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:16, pues por cuanto Jesús mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados, dándonos el poder y la fuerza que solamente Él tuvo. Y ese famoso pasaje que siempre repetimos de Filipenses, que dice todo, dígalo, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién te fortalece? Cristo. Todo podés. Y ese pasaje habla de soportar la necesidad económica, aunque se aplica toda como verdad. Pero ese pasaje viene hablando de la plata, que Pablo no tenía plata, porque la iglesia no le mandaba plata para la obra misionera. Dice, he aprendido a vivir con poco y he aprendido a vivir con mucho. En todo he sido perfeccionado por el Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, esa fuerza para resistir las crisis económicas, la sabiduría, la habilidad para manejar el dinero, aún para controlar la abundancia de dinero, dice la Biblia que Jesucristo se lo dio al apóstol Pablo. Romanos 4:19, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho,
Su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Debemos fortalecernos, no solo contra las obras del diablo, no solo con la tentación, no solo con las obras de la carne y nuestras debilidades, sino que tenés que fortalecer la fe. ¿Se puede tener fe y ser carnal? ¿Se puede tener fe y ser carnal? Dígame. Sí que se puede tener fe y ser boca sucia, seguir fumando, seguir gritando, pegando, insultando, jugando a la lotería. Sí que se puede. Hay gente que al revés es muy santa pero no tiene fe ni para creer que Dios le va a proveer 100 pesos. Y dice la Biblia que Abraham se fortaleció en la fe y no se debilitó en la fe. Porque vos podés debilitarte viendo las circunstancias, viendo que estás viejo, viendo que Sara está vieja, pero dice que él no se debilitó, sino que él estaba totalmente convencido y su fe se fortaleció aún más dando gloria a Dios. Él miraba a Dios, no miraba las circunstancias. Tenés que fortalecer tu fe. Tenés que pedirle a Dios fuerzas para la fe, para que cuando llegue el achaque, la enfermedad, vos tengas la fe para pedir sanidad. Cuando se te termine la plata, vos tengas fe para creer en la provisión. Para que cuando venga el problema, vos tengas fe de que Dios puede salvar y convertir eso. Pero hay gente que está tan bien, tan cómoda, tan bien, que cuando llega el problema no tiene fe para nada. Necesita ir al curandero, porque no tiene fe ni para creer que Dios puede sanarlo. Termino porque los mosquitos nos van a llevar en anda, hermano. La fortaleza viene escuchando la palabra de Dios. La fortaleza viene alabando al Señor. La fortaleza viene orando a Dios. No hay otra manera. David usó eso y algunas claves que les di ayer. No somos Superman, no somos Iron Man, no somos Thor. Tampoco debemos ser el increíble Hulk, que nos enojamos y nos ponemos verde. Algunos medio violeta colorado se ponen, y algunas también. Pero sí tenemos la fortaleza sobrenatural para seguir creciendo, para seguir obedeciendo, para seguir sirviendo, para seguir buscando de Dios, para seguir, hermanos, alcanzando la gracia y resistiendo al enemigo, para estar preparados para el día del Señor. ¿Cuántos dicen, yo quiero esa fortaleza del Señor? Póngase de pie, vamos a orar. Yo le animo a que usted siga orando en su casa. Agarre la Biblia para que la palabra lo fortalezca. Leo estos pasajes para que queden grabados en el audio, así usted lo escucha. Fortalecidos en la fe. La palabra nos fortalece, Daniel 10, 17, 19, Mateo 4, 10. Fortalecidos en la alabanza, Éxodo 15, 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dios nos da fortaleza en la esperanza, para esperar las promesas, Isaías 40, del 28 al 31. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero vos debes fortalecerte. Cerra tus ojos, expresar a partir de esta noche, aunque Dios hoy no te llene con toda la fortaleza, porque seguramente será un proceso, empezá a decirle, Señor, yo necesito tu fuerza, con mis fuerzas no he podido. Necesito fuerzas para esperar, Dios, para tener paciencia. Me desespera, Señor, no ver el milagro. Me angustia, me entristece, pero yo quiero estar fortalecido en el Señor, en la esperanza. Quiero estar fortalecido en la fe para creer lo increíble, para alcanzar lo imposible. Necesito que esa fe, Señor, se mantenga en alto. Fortaléceme, Señor, en la fe. Pídele al Señor que te fortalezca ante la debilidad de la carne, ante la falta de crecimiento. Quizás ya hemos escondido todos nuestros pecaditos vistos, pero seguimos guardando todos nuestros vicios ocultos, todos nuestros pecados del corazón, de la mente.
Dios quiere que también encuentres la salida para eso, que puedas soportar la carne que quiere controlarte, que no te permite crecer, y pídele al Señor la fortaleza para vencer al diablo con sus trampas, sus estrategias, lo que no vemos, lo que no entendemos, lo que a veces se lo adjudicamos a lo natural. No es lucha contra carne y sangre. Hay cosas que no tienen explicación. Se pueden manifestar en lo natural. Puede ser que sea algo natural, pero detrás está una obra perversa del diablo. Comienza a orar, dile: Dios, soy débil en esto. Soy débil, Dios te va a hacer fuerte. Decile: Señor, no puedo con esto, y Dios te va a fortalecer. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Sin ti nada somos, nada podemos. Tú eres el que nos fortalece para el ministerio y para el servicio. Tú eres el que nos fortalece ante las acechanzas del diablo. Tú eres quien nos fortalece, Señor, ante las acechanzas de la carne y el pecado, Señor. Tú eres quien fortalece nuestra fe. Tú eres quien fortalece nuestra esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú estás disponible a fortalecernos si yo me fortalezco. Si yo vengo a ti a pedirte, Señor, ayúdame. Nada es imposible para Dios y para el que cree. Empieza a poner delante de Dios esa lista de cosas que necesitamos fortalecernos, en la cual somos débiles, en las cuales hemos quedado en la lona. Despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, tu palabra, Dios, nos anima a levantarnos y a aferrarnos a ti con todas nuestras fuerzas, porque la palabra fortalecerse significa aferrarnos, agarrarnos. En medio de la tormenta, tú eres el ancla de nuestra fe. Tú eres la roca firme, Señor. Tú eres el alto refugio. Tú eres mi castillo fuerte, Señor. Tú eres quien guarda nuestras vidas en medio de los muros espirituales, porque tú pones cerco y pones vallado, como lo hiciste con Job para aquel enemigo. Señor, fortalécenos en la oración, fortalécenos en la palabra, fortalécenos en la alabanza, fortalécenos en el perdón, en el amor. Fortalécenos para tener un carácter manso y humilde, para encontrar descanso para nuestras almas. Fortalécenos para llevar tu yugo. Fortalécenos para llevar la cruz. Pídele a Dios fortaleza. Pídele a Dios. Empieza a partir de hoy a pedirle fortaleza para vencer y para levantarte. No esperes que venga un viento. No esperes que venga algo mágico. Tienes que fortalecerte en el Señor, dando gloria a Dios, agradeciendo a Dios a través de la palabra, a través de la alabanza. Señor, en esta noche queremos poner nuestras vidas en el altar, que sin ti no son nada. Necesitamos tus fuerzas, necesitamos tu poder, Padre. Gracias, Jesús. Adoremos al Señor. Nada se compara, nada se iguala. Abre hoy mis ojos, quiero verte, muéstrame quién eres, lléname de ti, quiero reflejar al mundo. Santo, nada se compara, nada se iguala. Abre hoy mis ojos, quiero verte, muéstrame quién eres, lléname de ti, quiero reflejar a ti. Dilo, Santo. Santo, nada se compara, nada se iguala. Abre
Cierra tus ojos ahí donde estás mientras sigue sonando esta canción, donde decíamos: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocer tu poder, que puedo mejorar, que puedo cambiar, que puedo crecer, que puedo vencer, que puedo soportar, que puedo superar. Señor, que con mis fuerzas no puedo, pero sí con las tuyas. David clamó a ti, Señor, porque estaba quebrado, fundido, vacío, abandonado, huérfano, sin familia. No queremos llegar a ese punto para tener que reconocer que tú eres nuestra fortaleza. Señor, hoy reconocemos que te necesitamos a ti en toda nuestra vida, que no sabemos nada ni hemos aprendido nada que tú no nos hayas enseñado, y que necesitamos seguir y que podemos seguir, Señor, cambiando, creciendo, creyendo, soportando, venciendo, Dios. Tu palabra dice que somos más que vencedores. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Que su amor nos fortalece, porque Él está con nosotros, no nos dejará, no nos desamparará. Él estará con nosotros. En la lucha, en la prueba, en las aguas, en el fuego, no te dejaré, no te abandonaré, dice el Señor. Oh Dios, estamos confiados de que no estamos solos, pero trabaja en nuestras vidas. Quiébranos, Dios, quiebra nuestro orgullo, quiebra nuestra manera de pensar. Haznos de nuevo, Señor, aunque seamos creyentes de hace muchos años, haznos de nuevo, Dios. Haznos de nuevo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el poderoso, Señor, en nosotros. Sin ti no podemos lograrlo. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Tú eres Jesús. Tú eres santo. Tú eres fuerte. Tú eres poderoso, Señor. Tú sabes lo que cada uno está viviendo y tú tienes las fuerzas para dárselas, Señor. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y cuando yo no puedo, tú me das la fuerza, Señor, porque débil soy. Diga el fuerte: débil soy. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 39: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor necesitó fortaleza de parte de Dios para poder aceptar la voluntad que le costaba horas antes de la tortura más cruel que un ser humano podía vivir. Y él estuvo débil, por eso oró toda la noche. Y él decía: Señor, pasa de mí, no quiero sufrir, me da miedo. Y dice que Dios le mandó un ángel para fortalecerlo, para que él pueda aceptar esa voluntad de Dios, ese plan preestablecido de ir a la cruz y morir. Dios mismo, Señor, se ocupa de nosotros para que vos puedas cumplir la voluntad de Dios. Y si es necesario va a mandar ángeles para fortalecerte, pero nunca vuelvas para atrás. Hay un propósito y hay un plan. Hay una misión que Dios tiene para vos. Y si no pedís fortaleza, vas a meter la pata. Si no pedís fortaleza, vas a traer problemas.
Jesús estuvo orando toda la noche, le pidió fortaleza a los amigos que oren por él, se quedaron dormidos, pero Dios mandó un ángel porque él estaba fortaleciéndose en el Señor. Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar, Dios va a hacer lo que ha propuesto hacer en tu vida. Dios quiere verte lleno y llena de Él, gozándote en Él, sirviéndole a Él, venciendo sobre el enemigo. No te quiere ver llorando, no te quiere ver desahuciado, desahuciada, no quiere verte abandonado, derrotado. Él quiere verte fortaleciéndote en el Señor, siendo más que vencedor en Cristo Jesús, el que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Recibe esta palabra y dale un aplauso de gratitud al Señor, porque Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Y como Él necesitó fortaleza en este momento, Él puede socorrerte con la misma fortaleza. Y a su nombre, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Se acuerda de ese corito? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Quién lo sabe? Hermoso, hermoso himno, corito. Pero nos llevamos esta palabra, se la lleva en su corazón, la trabaja, la puede escuchar, después le mandamos a través de los programas de radio o en YouTube va a estar para que usted la comparta si cree que hay gente que la puede verdaderamente necesitar. Y nos vamos a despedir antes que los mosquitos nos hagan una transfusión de sangre. Salúdese ahí con el codito. Si quiere, pase, llévese yerba y miel que nos traen las comunidades aborígenes para colaborar, miel del Chaco y yerba de Apóstoles Misiones. Dios lo bendiga, lo esperamos mañana a las 10 de la mañana. Si quiere contactarse con nosotros, contáctese a este número que aparece aquí en pantalla de WhatsApp para todo lo que sea las actividades de la iglesia y para lo que sea la colaboración con las obras misioneras. Dios les bendiga.